Muy buenos días para todos y para todas. Es para mí un gran placer iniciar este nuevo curso aquí en Cursar Virtual. Antes que nada les quiero desear un muy feliz año, feliz 2022 a todos, a todas. Ojalá que hagamos un recorrido durante este nuevo año aquí en Cursar Virtual juntos. Vamos a estar todo el año, todo este nuevo año 2022 ofreciendo mes a mes diferentes cursos, seminarios sobre filosofía, así que ojalá que este sea el punto de partida para que hagamos una suerte de grupo de estudio durante todo el año. Bueno, dicho esto, quería invitarlos antes que nada, antes de comenzar con la primera clase, a que realicen sus presentaciones en el foro presentaciones. Eso es muy importante porque así nos vamos conociendo entre todos. Yo conozco también sus formaciones, sé de qué disciplina vienen, sé cuál es el nivel de conocimiento en este caso que tienen de Nietzsche. O sea, todo eso suma y además es muy importante para mí, en este caso el foro presentaciones es para la presentación, posteriormente a partir de la próxima semana estará el foro clases habilitado, en la cual mi idea es que ustedes participen activamente de eso, ¿no? A mi juicio es el corazón de los cursos, así que quienes nunca han hecho un curso virtual conmigo, invito en primer lugar, como digo, a que se presenten en el foro presentaciones y luego a que una vez que esté subida la primera clase, la vean, lean los textos, hagan sus aportes al foro clases, ¿no? Que es distinto del foro presentaciones. Porque la idea es que en el foro clases haya mayor feedback, haya una suerte de ida y vuelta entre lo que vamos a ver clase a clase, mis presentaciones de los conceptos, los temas, los problemas que veamos clase a clase y sus intervenciones, sus preguntas, sus dudas. Cualquier aporte es bienvenido, no se sientan cohibidos ni tímidos. La idea básicamente es que sea un espacio de libertad, donde ustedes digan lo que piensen, honestamente, os planteen sus dudas legítimas. Dicho esto, vamos a comenzar con la primera clase que titulamos Introducción y Método. Antes que arrancar a leer el material de lectura, ustedes van a ver que yo generalmente trabajo con un material de lectura. Este material ustedes lo obtienen y lo pueden descargar, obviamente, abajo del video. Y luego vamos a hacer lecturas de los textos asignados a la clase de hoy. Y además, generalmente siempre yo trato de aportar algún texto de lectura complementaria. En este caso tengo uno para arrancar, pero antes de eso quería decir un par de palabras respecto en general de este curso. Es un primer curso que doy sobre la filosofía de Nietzsche. Nietzsche es un autor que yo trabajé mucho hace por lo menos 20 años, luego lo dejé en suspenso. Mi área de especialidad, para quien no conoce mi currículum, es la filosofía francesa contemporánea, particularmente el pensamiento de Michel Foucault, también el pensamiento de Gilles Deleuze, y por eso no es casual, digamos, que comencemos la clase primera a partir de textos de Foucault y de Deleuze, que a mi juicio han sido dos grandes lectores, receptores de la filosofía nietzscheana en Francia en la posguerra. Digamos, Nietzsche tuvo una recepción importante, sobre todo a partir de la década del 60, en Francia, y me parece que el texto que yo coloqué de Foucault, que es Nietzsche y la genealogía de la historia, un texto del año 71, y los dos textos que coloqué de Deleuze, Nietzsche y la filosofía, y Nietzsche, fragmentos, que son textos del año 65, del año 67, operan como un muy buen punto de partida para plantearnos líneas directrices, ¿no? Para después, a la próxima clase, sí, leer El origen de la tragedia, que es el primer libro de Nietzsche, ¿no? Pero me parece importante primero aclarar la metodología. O sea, Nietzsche a veces, digamos, tratando de vulnerar, tratando de pensar distinto a lo que la Vulgata cree, Nietzsche no es un pensador totalmente asistemático, como a veces se piensa, digamos, ¿no? Nietzsche tiene una suerte de metodología, a veces explícita, como la genealogía de la moral, un libro que leeremos, a veces no tan explícita, pero de alguna manera hay una búsqueda metódica. Entonces, la idea en esta clase es que entendamos ese método, que es la genealogía a grandes rasgos, y el concepto de origen, sobre todo, que Foucault presenta muy bien a partir de Nietzsche. Y luego, con los textos de Deleuze, veamos cuáles son las grandes ideas, ¿no? Antes de meternos en los textos, Deleuze es un gran presentador de ideas, por lo menos en estos libros, de la filosofía de Nietzsche, ¿no? Que también va a ser un gran aporte. Entonces, esta clase es una clase introductoria para que comprendamos el método con el que trabaja Nietzsche y cuáles son esas ideas fuerza que vamos a desplegar en las 7 clases subsiguientes. Dicho esto,
El libro que yo les quiero recomendar, además de la bibliografía que vamos a ver como complementario, es una buena biografía de Nietzsche. Nietzsche es un autor que, por supuesto, es un filósofo que es popular. ¿M? O sea, ustedes nombran Nietzsche y mucha gente que no ha leído quizá ningún libro de Nietzsche tiene un registro de quién es. Esto no ocurre mucho. Entonces, a veces es difícil seleccionar una buena biografía o un buen libro sobre Nietzsche porque hay mucho publicado, ¿no? Entonces, por eso quería presentarles esta primera clase, este libro, Nietzsche, biografía de un pensamiento, de Rüdiger Safransky. Safransky es un historiador de la filosofía, un filósofo alemán, también ha publicado un gran texto sobre Heidegger, que se llama Un maestro de Alemania, que es un libro que está escrito de una manera muy sencilla, muy simple, como una historia, y en esta historia va desarrollando determinadas coordenadas del pensamiento nietzscheano, ¿no? Que si tenemos quizá un poco de tiempo en esta clase, primero quiero centrarme en los textos de Foucault y de Deleuze, quizá podamos leer aunque sea algunos pasajes, ¿no? Esta es la bibliografía complementaria, Nietzsche de Rüdiger Safransky, me parece una buena biografía. A ver, no es necesario conocer la vida de un filósofo para entender su filosofía. Por supuesto, uno puede entender sus conceptos independientemente de su experiencia vital. Pero en el caso de Nietzsche es muy importante su existencia. O sea, cómo vivió. eh, no porque vayamos a hacer un psicoanálisis de su filosofía, ¿no? Sino porque realmente es un filósofo que, bueno, partía mucho básicamente de experiencias personales, ¿no? Donde su biografía sí es un elemento central. En otros filósofos tal vez su biografía no es tanto, no sé, Aristóteles probablemente no sea tan importante su biografía. Pero algunos de ellos, como Nietzsche, también Foucault, digamos, son filósofos donde es medio indistinguible a veces, o por lo menos uno puede entender con mayor claridad el disparador conceptual a partir de la existencia del propio pensador. Entonces acá Rüdiger Safransky presenta muy bien diferentes episodios de la vida personal, académica, profesional, los viajes que hizo Nietzsche, el vínculo conflictivo que tuvo con las mujeres, con la tradición alemana, con la religión, digamos, con su tradición cristiana protestante, con su padre pastor protestante. Bueno, todos esos elementos son importantes, ¿no? Porque a partir de allí se van a empezar a disparar los conceptos típicos, clásicos de la filosofía nietzscheana que veremos. Respecto de eso, este curso yo lo subtitulé Vida y Voluntad de Poder, porque desde mi punto de vista esa articulación es la que de alguna manera plantea cuál es el discurso central de Nietzsche, ¿no? Es decir, desde mi punto de vista uno puede ver desde el origen de la tragedia hasta el Ecce Homo, que es su último libro, ya casi al borde de la locura, publicado en 1888, uno puede ver que esa articulación existe o está muy presente. Ahora, por supuesto, tenemos que entender qué es vida para Nietzsche, porque uno dice vida, bueno, ¿qué? ¿Vida qué es? Y voluntad de poder también es una palabra, es un término, es una expresión, digamos, que se puede prestar a muchos malos entendidos. Así que yo creo que esa es la articulación central para entender la filosofía nietzscheana, pero veremos, explicaremos, por supuesto, clase a clase esta cuestión. Bien, vamos a los primeros textos. La introducción y el método. Los textos van a ser estos: Nietzsche, la genealogía, la historia de Michel Foucault. Como ven, es un texto muy breve. Es un texto breve, pero es un texto denso, digamos, ¿no? Que lo vamos a ver ahora. Y luego Nietzsche y la filosofía de Deleuze, y simplemente Nietzsche, que incluye algunos fragmentos del propio autor de Deleuze, ¿no? Acá están los dos libros de Deleuze que les comenté recién. Nietzsche y la filosofía es del año, si mal no recuerdo, 67, sí, y Nietzsche es 2 años anterior, del año 1965. Estos son dos textos que pertenecen a la primera etapa de la filosofía deleuziana, donde Deleuze de alguna manera estaba configurando una suerte de linaje propio, escribiendo monografías, entre comillas, porque ya hay operaciones de lectura muy particulares, de filósofos en los cuales se referenciaba para adscribir a ciertas ideas de los mismos y para producir su propio punto de partida filosofal, digamos, ¿no? Bueno, la idea va a ser la siguiente. Primero vamos a ver en esta introducción, vamos a ver el método, así que quizá va a ser un poco abstracto, voy a ir despacio, porque el eje, yo quiero que nos centremos, primero es en el concepto de origen y de verdad. Origen y verdad, estos son los dos primeros elementos que va
a atacar Nietzsche, y me parece que Foucault en este texto, Nietzsche, la genealogía, la historia, los presenta muy bien. Y luego de eso vamos a ver cuáles son las ideas fuerza de la filosofía de Nietzsche, que están muy bien presentadas en Nietzsche y la filosofía, que son lo trágico, lo activo y reactivo, la crítica, del resentimiento a la mala conciencia y el superhombre. O sea, son esos 5 elementos que marca Deleuze, y yo creo que es muy certero, digamos. Lo trágico lo veremos en Nacimiento de la Tragedia, lo activo reactivo está presente en muchos textos, la crítica, el resentimiento y mala conciencia, la genealogía de la moral, el superhombre sobre todo en Zaratustra, bueno, todo eso va a estar presente. Bueno, vamos a leer primero el material que yo tengo y a partir de aquí después iremos a los textos para leer algunos párrafos, algunas citas para ampliar conceptos específicos. El primer elemento entonces que quiero que nos centremos es la crítica al concepto de origen. La genealogía se opone a las significaciones ideales metahistóricas y a las teleologías, a los fines. Voy a leer y después vamos a explicar un poco. Se opone a la búsqueda de origen, entre comillas, como Ursprung. Hay una palabra en alemán que es Ursprung, que uno puede traducir como origen. Esa palabra está en los textos de Nietzsche, Ursprung. Prefiere pensar la genealogía o el método genealógico con otros 2 términos alemanes que son Herkunft, que se puede traducir como procedencia, o Entstehung, que se puede traducir como surgimiento. No, hay una polémica, dice Foucault, a partir de estas 3 palabras. Una cosa es entender el concepto de origen en términos de Ursprung. El Ursprung es algo así como el origen ex nihilo, es el origen de la nada, digo, existía, es el origen en términos tal vez judio-cristianos, digamos, ¿no? Es decir, Ursprung, cuando uno habla de Ursprung, uno tiene que entender que el origen da cuenta de que en un momento no existía nada y de esa nada se pasa a algo, por operación divina generalmente, pero se pasa de la nada a algo. O en todo caso hay un origen puro, hay un origen intocable, hay una génesis, por utilizar un término cristiano, judío-cristiano. Si pensamos esta noción, o el comienzo, por así decirlo, en términos de Herkunft, o decir, de procedencia, la procedencia no es exactamente lo mismo que el origen. La procedencia tiene que ver, no sé, por ejemplo, tal tradición procede de tal país, ¿no? La procedencia tiene más que ver con un elemento cultural, no tanto quizá con un elemento teologal. Y el Entstehung tiene que ver con el surgimiento. El surgimiento, por ejemplo, es el surgimiento de una lectura determinada, ¿no? De una interpretación determinada, cosa que no implica un origen puro como el Ursprung. Entonces, son 3 formas distintas de entender el comienzo de algo. Buscar el origen es encontrar, entre comillas, lo que ya existía, la esencia, la posibilidad más pura, la identidad inmóvil. Esta es la idea tradicional, digo, cuando uno busca el origen o la palabra esencia, la esencia o el origen, de alguna manera es aquello que es puro, que está incontaminado, es el génesis, digamos, ¿no? Ahora, la genealogía va a buscar el origen no en términos genéticos, de hecho va a impugnar, va a criticar fuertemente la existencia de algo así como un origen puro. No hay un origen puro, esta va a ser la gran hipótesis, digamos, ¿no? No hay tal origen puro. En todo caso, desde el comienzo, desde el origen, entre comillas, ya existe una operación de lectura o una interpretación. O para entenderlo con estas palabras que yo les planteé alemanas, entender el Ursprung, el origen, más bien como Entstehung o como Herkunft. Es decir, no como un origen genético, sino más bien como una procedencia de algo o como el surgimiento o una interpretación de una lectura. Creo que ahora cuando explico un par de cosas más se va a entender algo más. Entonces, para la genealogía no hay un secreto esencial que descubrir. Hay una construcción sin esencia que ha nacido de una forma del todo. Es decir, esto es importante, hay una construcción sin esencia, o sea, sin pureza, que ha nacido de una forma del todo. Lo que se encuentra en el comienzo histórico de las cosas no es la identidad preservada del origen, sino un comienzo bajo, entre comillas, sin pureza, ni solemnidad, ni génesis. La genealogía es la historia de las morales, de los conceptos metafísicos, de la libertad, etc., en el marco de interpretaciones diferentes. La genealogía hace aparecer las diferentes interpretaciones como acontecimientos históricos. La genealogía es discontinua. Esto es lo que plantea Foucault a partir de la filosofía de Nietzsche. Entonces, en primer lugar, quiero que quede claro que la genealogía, o tener un método genealógico, o
operar genealógicamente en la filosofía implica la impugnación o la crítica del concepto de origen. Esto quiere decir, no hay una esencia, no hay un origen puro, sino en todo caso, desde el comienzo ya tenemos una interpretación. Una interpretación no es un origen, es una lectura, una perspectiva, que es una palabra que Nietzsche va a utilizar, el perspectivismo, digamos, ¿no? Ahora, esa lectura del origen implica una relación de fuerzas, vale decir, implica una relación de poder. La pregunta que nos podemos hacer subsiguientemente es por qué una lectura o una interpretación de cualquier tipo de fenómeno, pero particularmente en el caso de Nietzsche de fenómenos de tipo moral, por ejemplo, prevalece respecto de otra. Les doy un ejemplo, es decir, ¿por qué cuando decimos Juan es bueno? Bueno, ¿cuáles son los atributos de bueno? Bueno, supongamos bueno quiere decir ser altruista, ser casto, ser generoso, pensar antes en el otro que en uno mismo. Bueno, ¿de dónde sale eso? ¿Por qué cuando decimos bueno? Bueno, esa operación es una operación interpretativa. Interpretamos bueno con esos atributos: casto, santo, altruista, generoso, sacrificial, digamos, ¿no? ¿Eso de dónde viene? Uno puede preguntarse, tomando esta noción de genealogía. ¿Hay un origen puro en el cual eso determina que sea así? No, Nietzsche considera que no, que eso es una operación de lectura, en este caso una operación de lectura judio-cristiana. Es decir, no hay en el concepto de bueno ninguna relación directa con esos atributos. Esos atributos que se le asignan ya implican una interpretación. De hecho, esto lo veremos en detalle en la genealogía de la moral, digamos, ¿no? De hecho, Nietzsche trata de dar otro tipo de lectura respecto de lo bueno. Lo bueno en términos aristocráticos, lo bueno como noble, lo bueno como distinguido, no lo bueno como resignado ni como quien se rechaza a sí mismo en pos del otro. Esto es una suerte de avance de lo que estoy planteando, pero que para explicar, digamos, el concepto de genealogía va a ayudar. Por tanto, la genealogía es la historia de las morales, o, para plantear en otro sentido, la idea de que los conceptos no son universales, los conceptos son históricos. Los conceptos nacen básicamente de pugnas, de disputas, de batallas, de luchas interpretativas. Hay por lo menos dos interpretaciones en pugna. Una es la vencedora y por tanto impone su interpretación, que es adoptada hegemónicamente, ¿no? Esta es la operación. La genealogía deja en evidencia todo ese proceso, muestra que ese proceso existe, que lo que consideramos inmóvil, cristalizado, particular, bueno, en verdad está ocultando por detrás básicamente esto, digamos, ¿no? Una historicidad, una disputa, una lucha, relaciones de fuerza, relaciones de poder, de alguna manera. Entonces la genealogía hace aparecer las diferentes interpretaciones como acontecimientos históricos. Este es el primer elemento, es decir, no hay origen puro si no hay interpretación victoriosa. Subsiguientemente, la verdad como error. La genealogía plantea la verdad como una suerte de error, que no puede ser refutado, porque la cristalización de la historia la vuelve inalterable. Es la historia de un error llamado verdad, inmovilizado, y que ganó la batalla de las interpretaciones. El genealogista tiene que conjurar la quimera del origen y mostrar otras historias de la verdad. Subsiguientemente, si denunciamos o si impugnamos el concepto de origen, el concepto de verdad también va a ser golpeado. Es decir, porque ¿a qué llamamos verdad? ¿Cuál es la verdad de la bondad? ¿Cuál es la verdad de la belleza? ¿Hay una verdad objetiva? Bueno, según Nietzsche, vamos a ver que no. Digamos, ¿no? Que en verdad, lo que llamamos verdad, ¿no? Es esto, es una interpretación victoriosa que se impuso respecto de otras que no fueron victoriosas, ¿no? ¿Y se impuso por qué? Y se impuso por elementos que no son estrictamente científicos, entre comillas, digamos, ¿no? O que no son neutrales, digo, que no hay neutralidad. Se impuso básicamente porque hubo una operación que implicó una voluntad de poder, que la impuso mayormente, ¿no? Por supuesto que acá muchos me pueden decir, bueno, pero la verdad ¿en qué sentido? La verdad, por ejemplo, matemática, 2 más 2 es 4, ahí no hay ningún tipo de operación de poder, es 4. Sí, por supuesto, a eso uno le podría llamar razón instrumental, digamos, ¿no? Ese tipo de razón es una razón instrumental,
es una herramienta que es el cálculo, que por supuesto, ahí no hay una operación en ese sentido. Pero Nietzsche se está refiriendo sobre todo a otro tipo de disciplinas, a la historia, a la política, a la moral sobre todo, que son los ejes que piensa Nietzsche, particularmente la ética, la moral, digamos, ¿no? ¿Cómo podemos establecer la verdad, un comportamiento correcto? Cuando hablamos de un comportamiento, cuando hablamos en términos morales, hablamos no de matemática, ahí no hay un conocimiento necesario, como diría Aristóteles, sino un conocimiento contingente, vale decir, la filosofía práctica trabaja con las acciones, no con el conocimiento necesario, y las acciones humanas son contingentes, es decir, uno puede caminar para un lado o para el otro. Entonces, el problema está en cómo establecemos un conocimiento fiable, certero de lo contingente. Lo contingente se constituye a partir de la acción. Y la acción es fundamental en términos morales, en términos políticos, en el derecho, en la filosofía práctica, digamos. Y Nietzsche lo que va a denunciar es un poco que allí no hay verdad. No hay verdad, ¿no? No hay objetividad posible, digamos, ¿no? En todo caso, se llega a cierto consenso, entre comillas, producto de verdades que han sido interpretaciones victoriosas. ¿Cómo establecemos lo bueno y lo malo? Bueno, lo bueno y lo malo está determinado por una interpretación de lo bueno y lo malo que ha ganado esa batalla interpretativa y que ha establecido que el origen tiene ciertas características, pero no hay pureza, y ha inmovilizado esa verdad. El genealogista lo que va a mostrar es que esa verdad es una interpretación cristalizada histórica y la va a desmovilizar. Y la va, perdón, o va a romper su inmovilidad y la va a movilizar. Ahora, estos conceptos, el concepto de origen, el concepto de verdad como error, se dan sobre todo en el cuerpo. Para Nietzsche la filosofía es corporal, esto va a ser fundamental, digamos, ¿no? O sea, van a ver que el cuerpo, incluso el propio cuerpo de Nietzsche, por eso Nietzsche también es una revolución en la filosofía, porque probablemente es la primera vez donde un filósofo habla del cuerpo propio. En general, los filósofos antes de Nietzsche nunca se referenciaban en su propio cuerpo, digo, de hecho no tenían prácticamente, entre comillas, cuerpo, digamos, ¿no? Uno puede pensar en Kant, no, Kant habla de una manera completamente impersonal. Descartes habla de la res cogitans, de la res extensa, digamos, pero de hecho divide fuertemente, o sea, la res cogitans, lo que es la mente del cuerpo, y el cuerpo es la res extensa y no tiene entidad prácticamente, si no es por la res cogitans. Pero Nietzsche habla del cuerpo propio, de un cuerpo atravesado por la enfermedad, de un cuerpo que busca la paz, de un cuerpo que busca el elemento dionisíaco, que ya veremos también. Es decir, habla de su propio cuerpo, de su propio padecimiento también. Es una filosofía en la primera persona, que a veces, que eso también es una operación importante, ¿no? Incluso la propia forma en la que escribe Nietzsche, que es tan extraña hasta él, utilizando formas retóricas o procedimientos que vienen de la literatura, porque Nietzsche se formó en rigor como filólogo, no como filósofo, o sea, su formación es filológica en Alemania, y tenía un gran conocimiento de la tragedia griega, por supuesto. Lo hace escribir filosofía sin ser, entre comillas, un filósofo profesional o académico, era un filólogo académicamente hablando, a partir de su propia corporalidad, como decíamos antes, y echando mano de formas literarias que eran bastante anómalas para la filosofía, como por ejemplo el aforismo. El aforismo, el poema, una estructura que uno podría llamar una suerte de novela poética, como es Así habló Zaratustra, ¿no? Por supuesto el ensayo, hay ensayos un poco más sistemáticos, como La genealogía de la moral, que quizás es el libro más kantiano incluso de Nietzsche, ¿no? Pero utilizó diferentes formas literarias, ¿no? Esto es lo original, digo, es un filósofo de una pluralidad escrituraria. Y en ese sentido el cuerpo va a ser el lugar donde los acontecimientos se van a posar. La genealogía plantea al cuerpo como superficie de aparición de acontecimientos y al lenguaje como lo que los marca. La genealogía articula cuerpo e historia. Debe mostrar el cuerpo impregnado de historia y la historia determinando al cuerpo. Es decir, no podemos entender esta interpretación victoriosa y cómo esta interpretación victoriosa opera sobre los cuerpos. ¿A qué me refiero? Cuando vamos a poner un ejemplo bien concreto, digo, si decimos que en términos morales lo bueno
o cuando uno define lo bueno implica dar cuenta de una interpretación victoriosa, en la cual bueno implica ser casto o altruista, bueno, eso se verifica en los cuerpos castos, en los cuerpos monogámicos, en los cuerpos altruistas, en los cuerpos resignados, en los cuerpos no hedonistas, bueno, eso se verifica en el cuerpo. La interpretación victoriosa se ve en la corporalidad, no es algo abstracto, es algo absolutamente visible y concreto. A esto se refiere Nietzsche cuando hablamos del cuerpo como superficie de acontecimientos, ¿no? El cuerpo vive lo que determinada interpretación establece como verdad, ¿m? Y el genealogista lo muestra. Por tanto, hay una relación entre historia y cuerpo. La historia efectiva de la genealogía dirige su mirada hacia lo más próximo, el cuerpo. Indaga la fisiología y sus efectos. El cuerpo, las conductas, los comportamientos, las actitudes, es una relación de fuerzas, un resultado de un equilibrio precario en constante cambio. Por eso la filosofía de Nietzsche va a tener de alguna manera su soporte intelectual en la corporalidad. Es una filosofía del cuerpo, de la inmanencia y del cuerpo. Entonces, ¿por qué? Porque en el cuerpo se verifica esto, se verifica la verdad, o cierta verdad, que es una interpretación victoriosa, se verifica este concepto de origen impugnado, se verifica la puesta en existencia o la puesta en acción de lo que determina esa interpretación. En ese sentido, Foucault también va a hablar de los usos de la historia. Nietzsche hace diferentes usos de la historia. Dice, la historia efectiva, que es la historia que el genealogista plantea, implica tres usos que se oponen a tres modalidades platónicas de la historia. Van a ver que Nietzsche tiene una fuerte disputa con Sócrates y con Platón, por tanto, también, sobre todo en relación a una visión idealista. ¿Qué es una visión idealista de la historia? Bueno, es una visión que da cuenta de un origen, O sea, si la historia parte de un origen, es una historia matrizada en términos platonizantes o idealistas. Es decir, si yo creo que hay un origen puro, un génesis, la Biblia de alguna manera es un texto que da cuenta de eso. Hay un origen genético, ¿no? La historia genealógica, por el contrario, va a plantear tres usos que se oponen a esa historia platonizante. Un uso paródico, el primero, y destructor de la realidad, que se opone a la historia génesis o a la historia origen-génesis. Es decir, un uso paródico implica reírse un poco de esa historia. O sea, van a ver que en Nietzsche hay una comicidad. En Nietzsche a veces uno se ríe. Esto es raro cuando lee un texto de filosofía, ¿no? Pero en Nietzsche hay sentido del humor porque hay una visión paródica, desestabilizadora, que se opone a esa solemnidad del origen. El segundo es un uso disociativo y crítico de la identidad que se opone a la historia continuidad o tradición. Frente a la historia continuidad, la idea de una historia que implica un continuismo, ¿no? Bueno, frente a esa idea de una sucesión, de que, pasó A, después pasó B, después pasó C, y B toma algo de A, y C toma algo de B, esta idea, que es una visión muy tradicional de la historia. La visión genealógica plantea un uso disociativo, es decir, no hay una visión continua, hay una visión discontinua. La genealogía plantea que no hay una relación necesariamente de causa-consecuencia. Asistimos a una suerte de continuo, entre comillas, de realidades diferentes, ¿no? Donde por supuesto hay elementos que la nueva etapa va a tomar de la anterior, pero no necesariamente hay una continuidad, hay una ruptura más bien, ¿no? Esto es algo que Foucault va a tomar, por ejemplo, en Las palabras y las cosas, ¿no? Cuando Foucault dice que en verdad tenemos que pensar en términos de diferentes epistemes, cada episteme fija una racionalidad histórica determinada y opera por rupturas, por umbrales y cambios cognitivos, cambios epistemológicos. Bueno, de alguna manera eso viene de la genealogía nietzscheana, vale decir, pensar la historia en términos discontinuos, no continuos, y más en términos de rupturas que de afiliaciones. Y el último es un uso sacrificial y destructor de la verdad que se opone a la historia conocimiento, o sea, la idea de que la historia es algo así como una gran fuente de conocimiento objetivo, ¿no? Que tiene que ver con el origen y con la continuidad. Frente a eso, bueno, en verdad, Foucault a partir de Nietzsche habla de un uso destructor de la verdad, ¿no? Más bien hay que sospechar respecto de eso, ¿no? O sea, si nos plantean una suerte de visión objetiva de la historia, bueno, más bien hay que sospechar y destruir esa lectura. En cualquier caso, se trata de hacer un uso de la historia que la libere del modelo metafísico y antropológico de la memoria, es decir,
ir más allá del origen, de la tradición y del conocimiento. Es decir, salir de estos ejes de leer la historia en términos de Ursprung o de Génesis, ¿no? Por tanto, y con esto cerramos, esta es una lectura de este texto Nietzsche, la genealogía de la historia, para entrar en Deleuze. Hay una relación aquí entre voluntad de saber y voluntad de poder, que esto va a ser fundamental. Para la genealogía no se trata de juzgar nuestro pasado en nombre de una verdad, que nuestro presente sería el único en poder de descifrar. Se trata de arriesgar el sujeto de conocimiento en la voluntad, en subsumir el conocimiento a la voluntad de poder. Es decir, el saber no es objetivo, sino está apoyado en el deseo o la dominación. Este es el punto central, digamos, ¿no? En última instancia, la genealogía lo que deja en evidencia, la filosofía de Nietzsche a partir de la genealogía, deja en evidencia que la búsqueda de un saber en términos objetivos es una quimera, como mínimo, es una ilusión, o parte de una visión como mínimo naif, cuando no interesada. Es decir, no hay tal disociación entre conocimiento y poder. El conocimiento en términos históricos, en términos morales, lo que es el conocimiento contingente en términos políticos, implica básicamente una voluntad de poder. Es decir, no podemos disociar esto. Les leo esto. El saber no es objetivo. El saber contingente, por lo menos, no es objetivo, sino está apoyado en el deseo o la dominación o la voluntad de poder. Entonces, básicamente la genealogía lo que da cuenta es de la subsunción del conocimiento, de este conocimiento contingente, a la voluntad de poder. Vale decir que no hay interpretación que esté libre de una voluntad de poder y de una asimetría y una imposición respecto de uno, ¿no? El conocimiento en términos nietzscheanos, si ustedes quieren plantear una epistemología nietzscheana, la epistemología nietzscheana es una epistemología que funciona producto de esta relación asimétrica, digo, ¿no? O sea, hay una interpretación que vence, por lo tanto que es asimétrica respecto de otras, al vencer a otras, porque tiene más poder, impone esa lectura. Entonces no podemos separar la voluntad de poder respecto del conocimiento, de lo que entendemos como sujeto de conocimiento, ¿no? No podemos separar saber de poder. Este es el gran elemento, que después, por ejemplo, tomará Foucault más adelante también. Bien, esto como primer punto. Entonces quiero que quede claro estos elementos fundamentales. El origen, la crítica al origen genético, mostrar que en verdad el origen es una interpretación victoriosa, o en rigor que la verdad, lo que decimos verdad, es una interpretación que ganó la batalla interpretativa, que el cuerpo es el lugar, es la superficie donde se dan los acontecimientos genealógicos y que no podemos separar voluntad de saber de voluntad de poder. Esto es lo primero fundamental para entender metodológicamente a Nietzsche. Todos los textos de Nietzsche, algunos más, algunos menos, van a trabajar con estas invariantes, ¿no?, que nos aporta Foucault en este libro. Vamos un paso más allá en algunos elementos generales también que tomé de Deleuze sobre Nietzsche y otros que saqué de diferentes lecturas, pero me parece que van a sumar. También, para una vez que entendemos el método, veamos un poco una contextualización mayor de Nietzsche. A Nietzsche a veces se lo suele presentar, o por lo menos Paul Ricoeur, un filósofo francés, lo presenta como uno de los maestros de la sospecha, ¿no? Junto con Marx y Freud, dice Ricoeur que es un maestro de la sospecha. ¿Por qué? Porque de alguna manera es un filósofo de la crisis de la Ilustración, ¿no? Es un filósofo de mediados del siglo XIX, que comienza a publicar en mediados del siglo XIX hasta fin del siglo XIX, hasta principio prácticamente del siglo XX. O sea, la segunda mitad del siglo XIX es la época de Nietzsche. Y también es la época de Marx y la época de Freud. Es decir, tres filósofos que de alguna manera dan cuenta de la crisis de la Ilustración. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, criticar la centralidad racional en diversos planos. Es decir, así como, por ejemplo, Marx denunció la pretendida objetividad de las relaciones económicas y de alguna manera dio cuenta o marcó que en las relaciones económicas habían asimetrías que implicaban formas de dominación o de explotación económica,
Así como Freud de alguna manera también desmanteló la ilusión de la conciencia absoluta y trató de marcar o marcó a partir del psicoanálisis que en verdad es un elemento inconsciente o pulsional o instintivo el que determina las acciones y no una conciencia clara y distinta como decía Descartes, en ese sentido Nietzsche también sospechó de la moral cristalina, de lo bueno y lo malo, digamos, ¿no? De esos valores, y de alguna manera dejó en evidencia con su método genealógico, producto del método genealógico, que en rigor esa forma es una interpretación victoriosa, pero que no hay una verdad objetiva allí. Es decir, cada uno en diferente nivel, en lo moral Nietzsche, en lo económico Marx y en la conciencia, por así decir, Freud, sospecharon de los elementos de la Ilustración, sospecharon de la razón, de la diosa razón, de alguna manera, y dieron cuenta de la aparición de elementos no racionales como vectores, como líneas maestras, sea voluntad de poder, sea vida, sea pasión, sea deseo, sea instinto inconsciente. Todo esto implica el descentramiento de la razón a partir de mediados del siglo XIX. O sea, algunos le llaman también a esto la ilustración oscura, ¿no? Por ejemplo, esto se ve sobre Freud, a veces se habla de que Freud es un ilustrado oscuro. ¿Por qué? Porque son filósofos formados por la Ilustración, pero que sospechan de ella y la critican. Entonces, esto implica un descentramiento, es decir, bueno, a ver, la razón en verdad es una estructura, es una función instrumental, pero que subyacente por, digamos, como si fueran capas, ¿no? Acá está la razón, abajo de la razón, como si fuera una napa de agua, hay otros elementos que son los que impactan en la razón. Quiero decir, la razón no es pura, la razón está vertebrada o está contaminada, entre comillas, por lo pasional, por el deseo, por lo instintivo, por la vida, por la supervivencia. Bueno, todos estos elementos tocan e influyen a la razón. Entonces, lo racional no es algo completamente disociado del deseo, del instinto, de la voluntad, de los elementos no racionales o irracionales. En otros términos, lo irracional es constitutivo del ser humano. Esto es lo que dan cuenta los maestros de la sospecha. Y en ese sentido, Nietzsche va a dar cuenta de lo siguiente, vamos a hacer un poco de historia también, va a hacer esto también con la historia de la filosofía. O sea, la gran sospecha también que realiza Nietzsche respecto de la historia de la filosofía, que comienza con Sócrates. Entonces, van a ver, esto lo vamos a ver la próxima clase, sobre todo en el origen de la tragedia, que el principal enemigo de Nietzsche es Sócrates. Y le habla como si Sócrates estuviera vivo, esto es lo increíble, digamos, ¿no? Lo critica con una dureza absoluta, porque desde el comienzo, según su punto de vista, ha operado una suerte de culto a la nada. Sócrates es el culpable de que la filosofía se haya configurado hegemónicamente a partir de lo que él va a llamar el nihilismo, que también lo vamos a ver. Es decir, una suerte de depreciación, una suerte de crítica de los valores de la vida cotidiana en pos de unos valores idealizados que nunca nadie puede alcanzar, en pos de un mundo de las ideas a la cual no podemos acceder plenamente nunca, ¿no? Entonces, esta disociación entre el mundo de las ideas o un mundo trascendente y el mundo concreto o el mundo cotidiano, depreciado por parte de Nietzsche, por parte de Sócrates y que Nietzsche denuncia, va a ser el comienzo. Entonces uno podría marcar, según Nietzsche, diferentes grados, ¿no?, de esa historia de la nada que comienza con Sócrates. En primer lugar, Platón dice, despreció el mundo material generando una dualidad, ser aparente y ser verdadero, en la cual el ideal es la medida del ser. Platón, Sócrates como personaje de los diálogos platónicos, de alguna manera plantea esto también, ¿no? La idea de que, bueno, en verdad cuando decimos, no sé, Juan es bueno, Pedro es bueno, María es buena, en rigor ellos son particulares que articulan o que participan de la idea de bondad, pero lo que existe es la idea de bondad, ¿no? El universal es bondad. Ese universal se verifica en particulares o en singularidades que lo encarnan. Ahora, ¿qué tienen en común Juan, Pedro y María? La bondad. Por tanto, lo que existe es la idea de bondad. Ahora, la idea de bondad no existe en este mundo, existe en un mundo trascendente. La idea existe, esto es lo increíble para Platón, digamos, ¿no? Que cuando uno estudia la filosofía de Platón, cuesta entender que Platón realmente plantee que
la idea tiene una existencia concreta. Ahora, la existencia concreta está en un mundo de las ideas. Esto es muy largo de explicar y excede el curso digamos, pero de alguna manera también tiene que ver con la teoría de la inmortalidad del alma. Platón verdaderamente creía en la inmortalidad del alma y el alma pertenecía a ese mundo de las ideas. Por tanto, el conocimiento, esa alma, digamos, cuando se encarnaba, olvidaba. Por lo tanto, el conocimiento implicaba la rememoración, ¿no? Conocer implica recordar lo que se olvidó de la pertenencia a ese mundo de las ideas, ¿no? Entonces, esto es un poco como la mitología que Platón plantea. Ahora, lo que está diciendo Nietzsche es, bueno, en verdad, en esta interpretación entre un mundo de las ideas, que es un mundo real, y el mundo aparente, que es este mundo que vivimos todos nosotros, en definitiva, no solamente hay una dualidad, sino también hay un desprecio del mundo aparente, que sería la caverna para Platón, ¿no? Implica el desprecio del mundo cotidiano en el cual convivimos, va a decir Nietzsche. En segundo punto, el cristianismo heredó el platonismo y se convirtió en un platonismo para el pueblo, esta expresión, digamos, ¿no? En el que Dios es el garante de la autoridad, pero mantiene la división, o sea, este dualismo entre, en todo caso, el paraíso y este mundo, ¿no? El mundo del pecado. Todavía sigue manteniendo esa división. Ya no es el mundo de las ideas, sino en todo caso es el mundo divino, es el mundo de Dios y particularmente el acceso al paraíso. En el Renacimiento y la Ilustración, sin embargo, Nietzsche plantea que ese nihilismo se mantiene parcial, pero se mantiene. ¿Por qué? Porque si bien no hay mundo de las ideas y Dios ya no es tanto el garante del conocimiento, del acceso, sino aparece la razón, la ciencia, el progreso, todavía Kant, por ejemplo, habla de la cosa en sí y el fenómeno. Es decir, Kant va a decir, bueno, uno no conoce la cosa en sí, yo conozco el fenómeno, es decir, cómo se me presenta fenoménicamente un objeto. Entonces yo lo puedo percibir, lo puedo observar, lo puedo ver, lo puedo tocar, a partir de la percepción sensorio, a partir de esa dinámica que yo tengo con el objeto, yo lo percibo espacial y temporalmente, o sea, yo lo percibo en un tiempo determinado, en una espacialidad, y configuro a partir de mis categorías de mi entendimiento un concepto. Pero la cosa en sí es inaccesible. ¿Cómo es el objeto en sí mismo? Es inaccesible. O sea, por tanto, todavía Kant sigue manteniendo esta división entre un mundo en sí, inaccesible, y el mundo fenoménico. Entonces, por tanto, todavía se sigue manteniendo eso. A esto también Nietzsche lo va a criticar. Entonces, cada uno en su dimensión, el platonismo, el cristianismo, el kantismo, la ilustración, y con diferentes grados, por supuesto, han mantenido un dualismo y un nihilismo que implica el desprecio a este mundo, el desprecio de alguna u otra manera a este mundo. Entonces, todo eso ha comenzado, según el punto de vista nietzscheano, con la filosofía de Sócrates, ¿no? Con el desprecio a lo que ya veremos en la próxima clase, el elemento dionisíaco, en pos de la búsqueda de la objetividad, en pos de la búsqueda de la racionalidad, de la mesura, etc. La expresión de la muerte de Dios, bueno, es una expresión nietzscheana que marca el fin de los grandes relatos, que ya veremos también, ¿no? El platonismo, cristianismo, ilustración son grandes relatos, ¿no? Lo que pone al hombre en la obligación de transmutar y crear sus propios valores, ¿no? Esto ya lo veremos. Son algunos conceptos que veremos, pero que se los quiero anticipar, digamos, ¿no? El concepto de muerte de Dios es un concepto también a veces mal leído, es un concepto que no es que, por supuesto, Dios muera, sino tiene que ver sobre todo con que Dios, y no solamente Dios, sino todo tipo de relato totalizador, todo tipo de discurso integral, como el platonismo, como el cristianismo, como el discurso ilustrado, bueno, ya dejan de tener efectividad. O sea, ya muestran ciertos problemas de alguna manera y no son convincentes. Hay cierto escepticismo respecto. Bueno, esto implica la muerte de Dios, ¿no? Y subsiguientemente la transvaloración, que ya la veremos también, que implica la inversión de esos valores ascéticos y la mutación de nuevos valores que afirmen la vida. Esto lo va a plantear Nietzsche. Nietzsche también va a criticar, por supuesto, esta historia de la filosofía desde Sócrates, asentada en el culto a la nada, o a la idea, que para Nietzsche es la nada, o Dios, que para Nietzsche es la nada, y que implica a su vez el desprecio del cuerpo.
Entonces, ¿se entiende esto que decíamos recién respecto de la genealogía? El cuerpo es la superficie de acontecimientos porque allí se verifican estas lecturas interpretativamente poderosas. O sea, no es algo abstracto. Uno vive en función de la interpretación que ganó. En este caso, si la interpretación es nihilista, según Nietzsche, o implica un tipo de nihilismo, porque después haremos una separación entre diferentes nihilismos. Hay un nihilismo que de alguna manera es un nihilismo pasivo-reactivo, como decíamos nosotros, que implica el desprecio del cuerpo y demás, y hay otro nihilismo que es activo, es un nihilismo activo, afirmativo, digamos que siendo conscientes de esa realidad, en todo caso, afirmemos la inmanencia y afirmemos el deseo, el lado dionisíaco, que es la visión que va a tener Nietzsche, pero eso lo veremos más adelante. En cualquier caso, lo que plantea Nietzsche es o una oposición, digamos, a la historia de la filosofía como historia nihilista, que impone valores morales ascéticos y a través de la afirmación de un nihilismo activo del devenir vital. Esto es lo que nos importa, ¿no? En primer lugar, Nietzsche va a comenzar esta denuncia de la historia de la filosofía como el culto a la nada, o como la historia del resentimiento también, como lo veremos, o de la imposición de esta lectura, ¿no? De esta interpretación ascética, ¿no? La verdad, en todo caso, para Nietzsche, es el resultado de un proceso cuya finalidad hemos olvidado. Un proceso de ficciones sociales. La verdad, entonces, es una invención, una ficción. No hay para la genealogía una verdad de ecuación con la naturaleza, sino una verdad interpretación que ha ganado la batalla interpretativa. Este es el punto, ¿no? O sea, no hay para la visión genealógica una verdad de ecuación. No es que yo conozco en tanto y en cuanto, en términos kantianos, más bien, hay una adecuación sujeto-objeto. O sea, hay una adecuación con el mundo. No, sino en todo caso no hay tanto una adecuación, sino hay una dominación respecto del mundo. Yo conozco en tanto y en cuanto domino al mundo, opero una voluntad de poder sobre él y la interpretación vence a otras lecturas, otras perspectivas alternativas. Entonces, esto implica que no se puede disociar el sujeto de conocimiento del sujeto de poder. Y en última instancia, y con esto cierro mi material de lectura, hay un fundamento extramoral de los valores morales. La genealogía se encarga de determinar el valor de los valores. Es decir, los valores no tienen un fundamento moral, un código de conducta normativo. O en todo caso, ese código de conducta normativo tiene un fundamento que es extramoral, digo, que está más allá de la moralidad y que tiene que ver sobre todo con relaciones de poder, con interpretaciones de la cultura victoriosas. En el origen no está el fundamento, sino lo arbitrario, lo interesado, lo deseado. La moral tiene un fundamento no moral, que es la voluntad de poder. Todo esto lo vamos a ir desgranando, así que seguramente deben tener muchas preguntas, muchas consultas, pero les pido ya desde hoy paciencia, porque Nietzsche en general cuando uno empieza a leerlo suele fascinar también, a veces suele espantar, depende de la formación que uno tenga, pero en cualquier caso es difícil permanecer tranquilo, ¿no?, frente a las ideas de Nietzsche. Entonces les pido paciencia, vamos a ir desarrollando clase a clase todos estos elementos, pero quería primero que comprendamos el método genealógico, que espero que quede más o menos claro, y sobre todo estas líneas fundamentales, ¿no? Estas líneas fundamentales de la crítica al nihilismo pasivo-reactivo, de la verdad producto de la invención, de los maestros de la sospecha, de la muerte de Dios, etcétera, etcétera. Bueno, nos quedan, ya vamos 48 minutos. Mi idea es que las clases nunca lleguen más de una hora, porque a veces pueden cansar. Así que estos últimos minutos vamos, aunque sea, a leer algunos pasajes de el texto de Foucault y los textos de Deleuze, aunque sea algunos pasajes. Por ejemplo, en la página 17 de Nietzsche, la genealogía de la historia, vean lo que dice. ¿Por qué Nietzsche, genealogista, rechaza al menos en ciertas ocasiones la búsqueda del origen como Ursprung? Porque en primer lugar, uno se esfuerza en recoger la esencia exacta de la cosa, su posibilidad más pura, su identidad cuidadosamente replegada sobre sí misma, su forma inmóvil y anterior. Buscar tal origen es tratar de encontrar lo que ya existía, el eso mismo de una imagen exactamente adecuada a sí misma. Es un poco lo que planteamos
respecto de esta idea del origen como, bueno, lo que ya existía, entre comillas. Vean esta parte de la página 41 porque es muy gráfica, me parece. Dice: si interpretar fuera sacar lentamente a la luz una significación enterrada en el origen, solo la metafísica podría interpretar el devenir de la humanidad. Pero si interpretar es apropiarse violenta o subrepticiamente de un sistema de reglas que en sí mismo no tiene significación esencial, e imponerle una dirección, plegarlo a una nueva voluntad, hacerlo entrar en otro juego y someterlo a reglas secundarias, entonces el devenir de la humanidad consiste en una serie de interpretaciones, y la genealogía debe ser su historia, la historia de las morales, de los ideales, de los conceptos metafísicos, historia del concepto de libertad, de la vida escéptica, como emergencia de interpretaciones diferentes. Se trata de hacerlas aparecer como acontecimientos en el teatro de los métodos. Esta oposición me interesaba marcar entre, si interpretar fuera sacar a la luz, esto implica una operación metafísica, ¿no? La metafísica muestra este sacar a la luz. Ahora, si interpretar es apropiarse violentamente, ejerciendo el poder subrepticiamente de un sistema de reglas, acá aparece la genealogía para mostrarnos esta lectura, o esa lectura victoriosa que se impuso a otras. Y el último fragmento que tengo marcado de aquí, el texto de Foucault, página 74, dice: las intempestivas, que es un texto de Nietzsche, hablaban del uso crítico de la historia. Se trataba de juzgar el pasado, de cortar sus raíces a cuchillo, de borrar las veneraciones tradicionales, a fin de librar al hombre y no dejarle otro origen que aquel en el que tuviera bien reconocerse. A esta historia crítica Nietzsche le reprochaba que nos separara de todas nuestras fuentes reales y sacrificar el movimiento mismo de la vida exclusivamente en aras de la verdad. Un poco más tarde vemos que Nietzsche vuelve a tomar en consideración lo que antes rechazaba. Pero ahora con otro fin. Ya no se trata de juzgar nuestro pasado en nombre de una verdad, que nuestro presente sería el único en poseer. Se trata de arriesgar la destrucción del sujeto de conocimiento en la voluntad indefinidamente desplegada de saber. Arriesgar el sujeto de conocimiento en la voluntad. O sea, o en todo caso, ese sujeto de conocimiento supuestamente neutral no es tal. Ese sujeto de conocimiento se constituye primero como un sujeto en términos de poder. Entonces no podemos disociar el poder del saber. Les leo, aunque sea un pasaje del primer texto de Nietzsche de Deleuze del 65, este del 67, y saben que vamos a dejarlos para la próxima, porque quiero compartir un par de pasajes. Para la próxima clase los voy a sumar, porque no quiero que se extienda demasiado esta clase y que los abrume, porque sé que son muchos conceptos para la primera. Pero simplemente les quiero leer esta parte, la página 19 del Nietzsche del 65 de Deleuze, que vean lo que dice. Nietzsche integra en la filosofía dos medios de expresión, el aforismo y el poema. Esas mismas formas implican una nueva concepción de la filosofía, una nueva imagen del pensador y del pensamiento. El ideal del conocimiento, el descubrimiento de la verdad, lo sustituye. Nietzsche por la interpretación y la evaluación. Una fija el sentido, siempre parcial y fragmentario, de un fenómeno, la otra determina el valor jerárquico de los sentidos y totaliza los fragmentos, sin atenuar ni suprimir su pluralidad. Precisamente el aforismo es el arte de interpretar y la cosa por interpretar. El poema, a la vez, el arte de evaluar y la cosa por evaluar. El intérprete es fisiólogo o médico, aquel que considera los fenómenos como síntomas y habla mediante aforismos. El evaluador es el artista, el que considera y crea perspectivas, el que habla mediante el poema. Todos estos elementos de diagnóstico, estas comparaciones a veces con la medicina, son habituales, ¿no? Nietzsche a veces piensa al filósofo como un diagnosticador social, que lee síntomas de la sociedad, ¿no? Bueno, y sobre todo esta idea del intérprete como el intérprete fisiólogo médico, aquel que considera los fenómenos como síntomas y habla mediante aforismos. Bueno, aquí se ve un poco esto que decimos, ¿no? Lo último, y con esto cerramos, página 25 del Nietzsche de Deleuze. La voluntad de poder, dice Nietzsche, no consiste en codiciar ni siquiera en tomar, sino en crear y en dar.
El poder en cuanto a voluntad de poder no es la voluntad, no es lo que la voluntad quiere, sino eso que quiere en la voluntad. Dionisos en persona, a quien ya veremos la próxima clase. La voluntad de poder es el elemento diferencial del que derivan las fuerzas en oposición y su respectiva cualidad dentro de un complejo. Por lo tanto, ella está siempre presente como elemento móvil, aéreo, pluralista. Una fuerza manda por voluntad de poder, pero también una fuerza obedece por voluntad de poder. A los dos tiempos o cualidades de fuerzas les corresponden dos caras de la voluntad de poder, caracteres últimos y fluyentes más profundos que los de las fuerzas que derivan de ella. Porque la voluntad de poder hace que las fuerzas activas afirmen y afirman su propia diferencia. Bueno, vamos a dejar acá para no abrumar demasiado, sé que son demasiados conceptos. Finalmente, como conclusión, me interesa sobre todo que pongan el foco sobre todo en lo que vimos del concepto de genealogía, la crítica del origen, la idea de la verdad como una interpretación victoriosa, eso es fundamental. Luego el concepto de cuerpo, el cuerpo como superficie de acontecimientos, que para Nietzsche va a ser fundamental. Y en tercer lugar, de estas ideas fuerza que estamos viendo, de estos elementos generales, que los vamos a retomar la próxima clase, por supuesto, ya con el origen de la tragedia, me interesa sobre todo que se vayan focalizando en esta crítica al dualismo que vimos recién, ¿no? Este dualismo socrático, platónico, que luego seguirá con el cristianismo y demás, pero que va a ser el eje de la crítica de Nietzsche a la filosofía tradicional, digamos, como culto a la nada, o como nihilismo pasivo-reactivo que deprecia los cuerpos en pos de un ideal inexistente. O sea, quiero que se sienten, que se asienten acá y que la próxima clase recuerden esto porque vamos a partir de esta crítica a este nihilismo pasivo-reactivo. Ya con el texto de Nietzsche, El origen de la tragedia. Bueno, por hoy cortamos. Lean durante la semana los textos, el material de lectura y demás. Y por supuesto, cualquier duda que tengan, me escriben al foro clases. Les repito lo que decía al principio de la clase. No tengan miedo, ¿no? Escriban, hagan sus aportes. Todo aporte es bienvenido. Porque de hecho así hacemos del curso algo un poco más dinámico, para que no sea simplemente un monólogo de mi parte, sino que ustedes también sumen, digo, y que esto sea dialógico sobre todo, ¿no? Muy bien, bueno, dejamos acá, la próxima clase vamos a seguir entonces con ya el origen de la tragedia y espero que les haya interesado, que Nietzsche los haya tocado. Nietzsche es un filósofo que realmente cuando atrapa es difícil que uno pueda soltarse y no sentirse interpelado por esto. Les mando un gran abrazo y seguimos en la próxima clase.